normal? Supuesto. Ya. La primera pregunta sería, ¿nos podría contar cuál es su experiencia en la relación de remediación de sitios por hidrocarburos? Sí. Ya. Eh, en mi calidad de directora general de calidad ambiental entre los años 2016 e inicios del 2020, la dirección general a mi cargo tenía la función de participar técnicamente en la Junta de Administración del Fondo de Remediación de las cuatro cuencas, en el marco de la Ley 3321. Por ese lado, conocía la realidad de los sitios impactados en las cuatro cuencas, Corrientes, Tigre, Pastaza y Marañón. Y ya en mi último paso por el Ministerio del Ambiente, finales del año 2022, finales del año 2023, en mi condición de viceministra de Gestión Ambiental, tuve la presidencia alternada de la Junta de Administración del Fondo de Remediación en el marco de la Ley 3321. Muchas gracias, profesora. En el año 2015 se aprobó la Ley 30321, que se crea el Fondo de Contingencia para la remediación ambiental, ¿no? Uh-huh. ¿Recuerda en qué contexto sociopolítico se propuso, a qué necesidades respondía? A ver, la contaminación por hidrocarburos en el Perú es histórica, ¿no? La explotación hidrocarburífera en el Perú no es de ahora, es de hace muchísimos años, finales de los años 1800 incluso. Entonces, en esa época, inicios de los años 1900, no habían eh, normas ambientales como es la estructura de gobernanza que tenemos ahora. Y sin duda, las actividades se realizaban sin necesariamente tener todos los cuidados y las medidas de protección ambiental que se requieren para una actividad que genera tantos impactos como es las actividades de hidrocarburos en el territorio peruano, ¿no? Entonces, ya en el año 2015 podríamos decir que fue un contexto político en el cual las comunidades solicitaban por parte del Estado peruano atención, más aún cuando ha habido siempre la intención del Ministerio de Energía y Minas, es decir, del Estado peruano, de continuar explotando hidrocarburos en la zona, ¿no? Entonces, las comunidades, de cierta manera, han alzado siempre su voz, manifestando que es necesario tomar acciones en cuanto a remediación histórica, siempre si el Estado quiere continuar la explotación de recursos, ¿no? Entonces, en esa lógica han sido temas políticos y sobre todo esto se llegó a concretar y fue considerado como una victoria para las comunidades de las cuatro cuencas, ¿no? Usted, profesora, ¿usted cómo explicaría el proceso técnico y político para la formulación, ¿no? o implementación de la ley 30321? Eh, Político podemos destacar primero que es la primera experiencia en la cual las comunidades de las cuatro cuencas se sientan en una junta de administración y participan en la toma de decisiones sobre los aspectos de descontaminación en sus territorios. Eso es un punto muy importante, ¿correcto? Sin embargo, en los temas técnicos podemos hacer un balance y decir que han pasado más de 10 años, o 10 años casi, y todavía no se empieza la remediación propiamente dicha en campo. Si bien es cierto, ya hay adjudicación, ya hay procesos que han iniciado, todavía no se empieza el trabajo propiamente dicho. Es un proceso lento, sí. ¿Podría ser más rápido? Tal vez sí. Muchas de las demoras pueden ser atribuidas a temas de gestión, por supuesto que sí, pero sobre todo a la falta de experiencia. Si nosotros nos preguntamos cuántas hectáreas ha remediado el Estado peruano en la selva, producto de la contaminación por hidrocarburos, la respuesta es casi nada, nada, cero. Entonces hay una falta de experiencia que ha venido pasando la factura
y es por eso que se han tomado tantos años haciendo estudios, pero también esto ha servido para que la gobernanza dentro de la propia Junta de Administración pueda también encontrar espacios de articulación más concretos y que las comunidades también, quienes están siempre debidamente asesoradas, también puedan entender los procesos que son técnicos y que muchas veces son complejos por la propia estructura, ¿no? Entonces, hay de cierta manera eh, complejidades técnicas políticas y que eso es importante que pueda haber una debida articulación para llegar al objetivo que es remediar esos sitios contaminados. Es un complejo bastante, un contexto, perdón, bastante complejo. Muchas gracias, profesora. Le doy pase a mi compañero que le va a hacer las siguientes preguntas. Dale. Ujú. Mira, esta ley fue aprobada por el Congreso, ¿correcto? Fue una ley que fue aprobada por el Congreso que tuvo mucho impulso por parte de las comunidades, mucha presión por parte de ellos y sin duda, digamos que al inicio lo que solicitaban las comunidades siempre ha sido la razón de ser, es que todas las actividades de estudios técnicos, de la remediación propiamente dicha, se haga con participación y vigilancia de las organizaciones indígenas, porque ellos parten de la premisa que quienes conocen los impactos y las prácticas que han tenido las diferentes empresas en los lotes petroleros son las propias comunidades. Correcto. Entonces, bajo esa lógica, ellos han solicitado y solicitaron y presionaron para que el Estado, quien tiene la obligación de hacerse cargo de estos procesos de remediación, pueda incorporarlos plenamente. Entonces, esto de cierta manera fue recogido por las autoridades en ese momento, por los congresistas, podemos decirlo así, y finalmente, con mucho impulso por parte de la sociedad civil y de las comunidades, esta ley vio la luz. Ya luego el reglamento y todo el marco normativo que se ha desarrollado a partir de esa ley, podemos decir que ha tenido participación, ya sea directa o indirecta, de las comunidades y por eso es que ellos están sentados alrededor de la mesa. Históricamente son 4 federaciones las que se sientan en la mesa. Está Codecospat, está FEDICEP, está FEDICEP la de Pastaza, Codecospat de Marañón, está FENACOR, la Federación del Río Corrientes, y me falta Tigre, y Tigre es la FENAT, me parece. Entonces, son federaciones históricas, pero cada vez más también ahí hay un contexto interesante dentro de las comunidades, porque inicialmente tenían 4 sillas las comunidades, un representante por cada cuenca, pero en el camino se fueron sumando 2 federaciones más que están en alguna de esas cuencas, pero que tienen territorios diferentes a aquellas federaciones cuyos representantes están alrededor de la mesa, y eso hace que actualmente hayan 6 representantes, pero solo 4 tienen voz y voto. Los 2 representantes que se sumaron en el camino solo tienen voz, más no voto.
A ver, mira, lo más interesante de la ley 3321 es que se establece una participación plena de las organizaciones sociales en el diseño, en la elaboración, en la evaluación, en la ejecución y el monitoreo de los planes de rehabilitación. Incluso, como mencioné, participan en la Junta de Administración donde se toman decisiones junto a actores del Estado de alto nivel en aspectos que tienen que ver con temas de licitación o permiso para el uso de los fondos que se administran, en este caso Profonampe, en temas de remediación. Entonces, las comunidades tienen una participación en espacios de debate técnico, financiero e incluso comunicacional. Entonces, ese nivel de participación es un procedimiento que fue creado de manera extraordinaria en la ley 3321 y esto es como un mecanismo diferente con respecto a los procesos de participación que existen en el Estado, porque en otros casos no existe este tipo de participación a todo nivel, sino que se aplican las normas que establece el Estado sin que medie la intervención de la ciudadanía en temas relevantes para la población. Entonces, aquí es una experiencia bastante sui generis, bastante interesante, porque las comunidades y las federaciones están involucrados en la toma de decisiones técnicas, en la toma de decisiones políticas, ¿correcto? Entonces, eso es lo interesante, que es un espacio muy particular aquel que ha generado la 3321. A ver, todavía no se ha logrado remediar aún. Esto es lo que podemos criticarle a eso, pero hay todavía algunos temas que se deben trabajar, ¿no? Primero, creo que hay que ir más rápido en los procesos, en los propios procesos tanto del Fondo de Remediación como también en los propios procesos del Estado, ¿no? Ahora, eso es lo primero. Segundo, la experiencia, que lo he mencionado hace algunos instantes, la experiencia en realmente, técnicamente remediar un sitio contaminado por hidrocarburos no es muy abundante. No tenemos en el país ese conocimiento, ese know-how técnico con experiencias exitosas. De repente, algunos casos a nivel del sector minero, pero incluso son limitados. No tenemos más de 5 casos exitosos en el país en temas mineros y en hidrocarburos, podemos decir que son muy pocos. Entonces, casi nulos. Entonces, eso sí limita muchísimo el tema. Yo creo que hay particularmente todavía desafíos importantes respecto, por ejemplo, a la información detrás del proceso. Y eso de la gestión de la información es un desafío permanente en el Estado peruano, ¿no? El Estado muchas veces adolece de lo que es falta de información para la toma de decisiones. De que se ha venido mejorando, sin duda, pero es todavía un reto que tenemos como Estado peruano, ¿no? Porque nosotros en el Estado tenemos muchos inputs, ingresos de información, múltiples entradas de información. Y esa información hay que verificarla, hay que asegurarnos que sea de buena calidad, hay que cruzarla, hay que interoperar, hay que tener indicadores que nos permitan también hacerle un seguimiento a las políticas públicas, a ver si vamos por el buen camino, qué es lo que está funcionando, por qué no está funcionando. Por ejemplo, a mí me parecería muy interesante hacer el análisis y el diagnóstico de qué pasó en estos 10 años, pero de manera autocrítica como Estado también, ¿por qué han pasado 10 años y todavía no somos capaces de remediar un solo metro cuadrado? Pero a veces nos falta eso en el Estado, ¿no? Y otro tema es que la información que genera el Estado, y esto de manera amplia, es técnica y compleja. Entonces, la ciudadanía, trasladar esa información a la ciudadanía debe ser en un lenguaje simple, ¿no? Y eso todavía es algo
que debe trabajarse, ¿no? O sea, avances han habido, sí, por supuesto que sí, pero todavía nos falta, y nos falta muchísimo. Ahora, está por iniciarse los trabajos de remediación en el primer sitio y están por salir nuevas licitaciones. Yo creo que va a haber un siguiente punto que es post trabajos de remediación en campo del primer sitio y hacer una evaluación de si lo que realmente se ha hecho hasta ahora realmente va a dar resultados, ¿no? Y eso creo que es algo que todo el mundo está esperando, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. A ver, mira, FONAM, cuando se crea la 30321, se le encarga la administración del fondo a FONAM. Y luego, en el año 2020, con el decreto de urgencia 022, se le encarga a Profonampe. Profonampe, que era la entidad que gestionaba el FONAMPE, y FONAM era la entidad que gestionaba el FONAM, el Fondo Nacional del Ambiente. Entonces, lo que sucede en el 2020 es que se fusionan ambos fondos y se encarga la administración a Profonampe. ¿Por qué se hace eso? Porque justamente estamos hablando del 2020, habían pasado 5 años y no se había avanzado en el proceso. En ese caso, esa es una opinión muy particular y yo formé parte del grupo que discutió la modificación o la dación del decreto de urgencia 022-2020 de pasivos ambientales y analizamos el desempeño de FONAM, y el desempeño de FONAM fue terrible. Por eso es que prácticamente hubieron 5 años perdidos. Cierto, fueron los primeros 5 años, pero nos pareció que el proceso adolecía de muchas falencias y por eso se traslada a Profonampe, que era una entidad que tenía un mejor desempeño. Y es por eso que se hace el traslado de la administración. Profonampe, podemos decir que ha ido más rápido, sí, ha ido más rápido, pero en el camino se ha visto necesario hacer algunos ajustes. Muchos de los ajustes no son tanto normativos, sí, es cierto, hay algunos ajustes normativos por hacer, pero muchos son de gestión, sobre todo, mucho o el problema principal de todo esto también tiene que ver con la disponibilidad de fondos para la remediación. Es el Ministerio de Energía y Minas quien traslada cada cierto tiempo y bajo ciertos criterios los fondos para que se puedan proceder con estos trabajos. Entonces, ahí todavía es importante que tanta disposición de presupuesto ponga el Estado para tratar estos temas, ¿no? Por ahora, los trabajos se están iniciando en la cuenca de Corrientes, que es la primera cuenca, entre comillas, beneficiada. Se han hecho estudios para los planes de rehabilitación, para elaborar los planes de rehabilitación en Pastaza, en Tigre, pero por ejemplo Marañón es una de las cuencas para las cuales no hay presupuesto asignado. Entonces, cierto, hay algunos temas normativos por afinar, que es normal como parte de todo proceso de política pública, pero creo que hay muchos temas en la implementación que hacen que el Estado no sea eficiente. Uh, a ver, yo creo que es importante evaluar tal vez algunos eh, mecanismos que hasta ahora no se han evaluado en el tema de los pasivos. Cuando hablo pasivos estoy metiendo en la misma bolsa a hidrocarburos y a minería. ¿Por qué no pensar en obras por impuestos, por ejemplo?
En el caso del sector minero, los pasivos mineros, sí, la norma habilita para que puedan hacerse la remediación voluntaria, ¿no? Y a esa remediación voluntaria podría agregarse el tema de las obras por impuestos, ¿no? O sea, pasivos por impuestos. En algún momento se ha discutido en la interna del Ejecutivo ese tema que parece esa es una idea bien interesante, además, ¿eh? El tema es que el tema de la responsabilidad todavía no está claro. Es decir, la empresa que asumiría la remediación de un pasivo, lo primero que se pregunta es, ok, yo voy a remediar este pasivo, voy a tener un plan de rehabilitación, el plan de rehabilitación según la norma es fiscalizable por el OEFA. ¿Qué pasa si esa rehabilitación no se hace tal y como está aprobado el plan? Probablemente OEFA me multe, pero no necesariamente es un pasivo que yo genere. Es un pasivo que el cual yo estoy asumiendo voluntariamente para ayudar al Estado. Entonces, las empresas no tienen claro, o sí, es más, piensan que el marco normativo no es claro y por lo tanto no se lanzan, porque temen que luego la responsabilidad de un pasivo que ellos no han generado caiga sobre ellos, ¿no? Por todos lados. Lo que pasa es que lo último que se pide es remediar pasivos, ¿no? En Hualgayoc, por ejemplo, donde hay múltiples pasivos mineros, se declaró la emergencia ambiental en el año 2016 y se pudo tomar algo de acción. En La Brea, en Negritos, se declaró la emergencia ambiental por pasivos también del sector hidrocarburo, pero en la costa, y recién el ministerio toma acción allí. Entonces, es un tema de priorización. Sencillamente, el Estado debería priorizar el tema de pasivos, pero no solo el tema de pasivos, sino lo que hace que yo tenga un pasivo es un mal cierre o es un mal abandono, cierre en el caso de minería y abandono en el caso del sector de hidrocarburos. Entonces, el énfasis debería estar en cerrar los pasivos, pero también en asegurarnos de que haya un buen cierre o un buen abandono de actividades, ¿no? Pero creo que en ninguno de los dos casos está priorizado. Eh, yo creo que todo pasa por decisión y voluntad política, ¿no? Lo primero sería, sin duda, priorizar el tema de la prevención y de poner el tema ambiental en el centro de la política pública también, ¿no? Eso es lo primero, que los temas ambientales puedan tener llegada en nuestros políticos, ¿no? En los tomadores de decisiones, finalmente. Gracias. Hasta luego, que les vaya bien.